En segundo lugar, él dice, aunque tú hables griego, yo no te voy a creer. Esa es una falacia lógica que se llama non sequitur. Yo no dije que no habla griego. No habla griego, no habla griego. Esa es una falacia lógica. Yo terminé. Vosotros sí que pero déjame, yo no dije. Déjeme hablar. Yo no dije que usted no habla. Yo lo que dije fue, usted no habla griego y me vine a hablar de griego. Eso fue lo que dije yo. Yo he estudiado griego, por si no lo sabía. Hábleme en griego. Hábleme, vamos a hablar en griego. Hábleme en griego. Usted estudió en griego y yo también estudié griego. Entonces hábleme. A ver, cuénteme de dónde viene, dígamelo en griego. ¿De dónde viene? Estoy explicando en griego. No, el hecho de que, vean, el hecho de que yo no domine un idioma no quiere decir que no lo he estudiado. Usted ni yo también lo he estudiado. Pero entonces ni usted lo domina ni yo tampoco. Entonces no hablemos de castellano, que es el que dominamos. En un tiempo donde la fe es constantemente cuestionada y la autoridad de la Iglesia es puesta a prueba, este encuentro se convierte en una oportunidad providencial para reflexionar sobre cómo se defiende la verdad cristiana con caridad, firmeza y razón. En este video seremos testigos de un diálogo intenso, donde no solo se confrontan ideas, sino también métodos, actitudes y formas de entender la Escritura. Lo que inicia como un intento de desacreditar la postura católica termina revelando una verdad más profunda. La fe no se sostiene en intimidaciones intelectuales, sino en coherencia, estudio serio y fidelidad al Evangelio completo. A lo largo del intercambio veremos cómo la apologética católica no huye del debate, sino que lo asume con serenidad, apelando a la razón, a la historia y al sentido pleno de la palabra de Dios. Este video no busca humillar, sino mostrar que la verdad, cuando se defiende con amor, siempre termina saliendo a la luz. Recibamos al hermano con un fuerte aplauso. De todo corazón, deseamos que este momento sea un momento de dicha, de amor, de compartir entre los cristianos. ¿Pertenece a la misma religión que él? No. ¿Otra? Sí. Si quiere, haga por favor, preséntese. ¿Quién es? ¿De qué iglesia? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos. Agradezco aquí al sacerdote, ¿verdad? La oportunidad de poder dialogar. Creo que, como él dice, es muy importante el diálogo, es muy importante el intercambio, ¿no? Y pues bueno, mi nombre es Carlos, yo soy de Chiapas y vine con un propósito aquí a Tecate, pues de estudiar y pues hoy tuve la oportunidad de saber de lo que se iba a hacer, también algo similar como la misma persona que pasó hace ratito, que yo no sabía y me invitaron, pero bueno, cómo son las cosas, algunos le llaman coincidencias, pero creo que son diosidencias, ¿no? Entonces, pues bueno, en primer lugar es eso, y como también decía, creo que la búsqueda de la verdad debe de caracterizarnos a todos. De hecho, Aristóteles en su libro de la metafísica comienza diciendo así, que todos tenemos un amor por la verdad. Y creo que la verdad debe ser aquello que nos debe de caracterizar a todos. No nos da lo mismo que nos digan el cielo está pintado por algo rosado. No nos da lo mismo que nos digan es azul o es rosado. Nosotros queremos saber la verdad y creo que es muy importante para nosotros, y yo agradezco la oportunidad aquí de este intercambio. ¿Y qué iglesia pertenece? Ok, yo podría decir que pertenezco a la fe reformada, que como ustedes lo dicen, yo pertenezco a todo lo que ustedes le llaman protestante, que todo esto se derivó desde el año 1517-21, que fue cuando Martín Lutero se paró en la dieta de Worms, hablar todas estas cosas. Pero yo quiero, pues bueno, claro, apelar si es posible a la historia, pero apelar a la Biblia. Yo creo que, como también decía aquí mi hermano, creo que debemos de amarnos entre nosotros mismos. Creo que deberíamos de nosotros de amarnos, y creo que el amor requiere verdad en términos lógicos. No se puede separar el amor de la verdad. Y
pues bueno, en primer lugar quiero decir que yo pertenezco a la fe reformada, si se podía decir de esa manera, que en estos momentos se llaman de diferentes maneras. Tengo que reconocer que como protestante, hemos tenido ramificaciones, pero creo que es el mismo amor a la verdad que nos hace el hecho de tener ramificaciones. Probablemente ustedes no lo puedan ver así, pero creo que el amor a la verdad demanda eso. Sí. El amor a la verdad y un corazón noble y un corazón sencillo. En esto estoy de acuerdo. Y lo vuelvo a gritar delante de él. Nuestros hermanos separados no se han salido de la iglesia por maldad. Se han salido porque son amantes de la verdad. No, dije mal, ¿verdad? Hablé mal, ¿verdad? Los hermanos separados no se han salido de la iglesia por maldad. Así hablé bien. Ellos se salieron porque aman la verdad. Van en busca de la verdad. Porque sienten una sed y hambre de Dios. Y porque en la iglesia católica, voy a decir una barbaridad, espero que no me descomulguen, estamos dando paja en vez de comida. Porque la gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Y comenzando por nosotros los curas y siguiendo por los laicos que nos siguen el ejemplo. Estamos enseñando muchas cosas, jalajea y talajea, pero no le estamos enseñando la Biblia. Estamos enseñando el catecismo, como decía el hermano. Y si fuera el catecismo estaría bien, porque en el catecismo están las citas bíblicas. Pero ¿qué le están enseñando los catequistas a los niños? Dinámicas, juegos, a dibujar, a pintar. ¡A qué grosería! Con razón gritaba San Juan Pablo II, católico, catequista que no le enseña a los niños la Biblia, está formando ateos prácticos. Estos hermanos son amantes de la verdad y la verdad los llevó a buscar, a escudriñar, a querer más, porque no hay nadie que le haya mostrado la verdad y siguen buscándola y por eso están aquí. Un aplauso para ellos. Corazón noble, sencillo, amoroso, de fe que no le cabe en el pecho, un corazón grande. Y los católicos no estamos aprovechando a esa gente. Estamos desperdiciando a esa gente. ¿Por qué no hacer esto, el compartir? No nos quita nada. Ni trajo guantes, ni traje guantes. Ni vamos a pelear. Verán que eso es mentira, que la apologética es pelear con los hermanos separados. Vean que es mentira. Estoy peleando más bien con ustedes. Que me da furia de ver cómo los católicos no hacen nada. El hermano bien lo dice, llevamos 500 años de ese protestantismo, de esa apostasía, y no hemos hecho nada. El buen pastor deja las 99 y va en busca de la perdida. Y los católicos nos quedamos con una, aunque se vayan 99, me conformo con una. Qué distinto el evangelio. Pero bueno, Dios está surgiendo, está haciendo que surja en los corazones y en la mente de los católicos ese despertar para buscar a tantos hermanos que se han ido por error, por engaño. Espero, hermano, que ese amor que tienes a la verdad permita que podamos entablar un diálogo y podamos escuchar usted y yo con un corazón abierto y con sinceridad la palabra de Dios. ¿Qué quiere preguntar o quiere que yo le pregunte? Bueno, pues en primer lugar, probablemente retomando la plática que había hace ratito, ¿no? Acérqueme, ok.
Hay muchas cosas que podemos hablar, muchísimas cosas, pero creo que hay asuntos críticos que probablemente podríamos decir nos dividen, nos separan. Y ahorita lo que se ha venido hablando en el diálogo anterior es acerca de la fundación de la iglesia. Y creo que se ha puesto de manifiesto el pasaje de Mateo capítulo 16, donde Jesucristo llama a Pedro y le pregunta acerca de la iglesia, acerca de su autoridad. Y bueno, yo creo que la interpretación del pasaje, y como ya lo mencionaba segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, que la Biblia, la Escritura no es de interpretación privada. Ahora, yo quiero hacer ahí una cuestión un poquito más semántica, porque creo que todos los que estudian Biblia, si ustedes se podrán dar cuenta, la Biblia se escribió en un idioma que es el idioma griego, el Nuevo Testamento. Y yo creo que sería bueno referirnos a los idiomas originales para ver la construcción gramatical de los idiomas. Y otro punto que quiero hacer es la analogía de la fe. Siempre cuando nosotros estudiamos Biblia, necesitamos ver lo que dice la Biblia en su conjunto. Y yo creo que yo estoy de acuerdo aquí con el sacerdote de cómo él lleva un pasaje, otro pasaje, porque creo que toda la Biblia, de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea salvo. Así que creo que yo estoy completamente de acuerdo en muchos aspectos aquí con él. Ahora, yo lo que pienso es que parte de lo que escuché, yo estoy mucho de acuerdo con él, con muchos falsos personas que se autodenominan pastores, falsas personas que se autodenominan obispos. Pero también estoy en desacuerdo con lo que predica mucho de la Iglesia Católica. Y es precisamente lo que vengo aquí a dar mi punto de vista. Creo que Mateo capítulo 16 no hay otra mejor forma de entenderlo por el mismo Pedro. ¿Cómo lo entendió el mismo Pedro y creo que en su carta él lo explica? Y es aquí donde me quiero referir. Si alguien gusta abrir la Biblia, si alguien gusta corroborarlo, pero a mí me gustaría citar cómo entendió Pedro las palabras de Jesús. Y yo quiero referirme al libro de Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, y quiero comenzar leyendo el versículo 1, porque todos los estudiantes de Biblia deben de saber que cuando leemos la Biblia tenemos que saber el contexto. Tenemos que saber contextos. No es posible tomar una cita y aislarla de todo su contexto. Y desde el versículo 1 comienza diciendo Pedro esto: por tanto, desechando toda malicia. Estoy leyendo una versión que es la versión latinoamericana. Es muy usada por el catolicismo, así que esto dice esta versión: desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas. Ahí Pedro está llamándole piedras vivas a los de aquel tiempo, los expatriados de Galacia, el Ponto, el Medo, y venían de varias ciudades. Eso lo pueden ustedes ver en el capítulo 1, cómo se presenta Pedro. Ahora, Pedro sigue hablando y dice, versículo 6, estoy en 1 de Pedro 2, versículo 6, y Pedro entiende las palabras de Jesús de esta manera: pues esto se encuentra en la Escritura, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen.
es para perdición. Ok, ahora, yo quiero aquí hacer un punto. Mateo capítulo 16, la construcción gramatical que se lee, tú eres Pedro, es una palabra griega que es Petros. Pero cuando Pedro también dice, tú eres Petros, pero yo soy aquí a piedra, utiliza otra palabra que es Petra, y normalmente en el griego es para referirse a una piedra pequeña y una piedra grande. Y aquí, en las mismas palabras de Pedro, no lo estoy diciendo yo, las mismas palabras de Pedro dice, esta es aquella piedra, esta es aquella piedra. ¿Cómo lo entiende Pedro? Ahí Pedro está entendiendo que la piedra sobre la cual fue fundada la iglesia no es Pedro, está siendo Jesucristo mismo. Y yo puedo seguir rebatiendo todo lo que ha dicho aquí, que no es con el énfasis, de llamarnos o de insultarnos, ¿no? Otra vez es el amor a la verdad. Y otra vez en el concilio que hubo en Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el que está presidiendo interesantemente no es Pedro, el que está presidiendo ahí es Santiago. Y ustedes lo pueden ver, pueden leer, y si quieren voy a referirme al libro de Hechos capítulo 15. A eso se le llamó el Concilio de Jerusalén. Hechos 15, versículo 6 en adelante. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos e informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 9. Y ninguna distinción, perdón, está en el versículo 12. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabas y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, en Siria, Cilicia, que son gentiles, saludos. Puesto que hemos oído algunos de entre nosotros, quienes no autorizaron, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviaros. Así que, versículo 27, por tanto hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informaron las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y no a nosotros imponeros mayor carga que estas cosas. Quiero hacer muchos puntos, pero básicamente para rebatir el primer punto gramatical en el libro de Mateo y cómo lo entiende Pedro en su carta, se está refiriendo a la piedra que es Jesucristo mismo.
Gracias. Usted mismo en la segunda que iba a rebatir, usted dijo que no lo había dirigido Santiago, no lo había dirigido Pedro el concilio. Me voy por la segunda, que la había dirigido Santiago. Usted mismo se dio cuenta que decía mentiras. No lo puedo demostrar, pero yo le voy a demostrar que fue Pedro, que fue un error. Es una equivocación que él tiene y se lo voy a mostrar en primera, ahí mismo, Hechos de los Apóstoles, el concilio, lo volvemos a leer para que ustedes se den cuenta que no es correcto lo que él dice, que fue Santiago quien dirigió el concilio. No fue verdad, fue Pedro fue el que como jefe de la iglesia. Vamos a leer el Hechos 15:1 para que ustedes vean cuando comenzó el problema, o si quiere lo lee usted mismo, usted mismo lo lee. ¿Qué quiere que...? Del 1, Hechos 15:1 en adelante. Ok. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos. Entra en juego Pablo y Bernabé. Tienen un debate con ellos, una pelea. Y pongan cuidado que la pelea es grande, siga. Debate con ellos. Así que siendo enviados por la iglesia... debate, otra vez, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén a los apóstoles. No, el debate. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No ha podido resolverlo Pablo, no pudo resolverlo Timoteo. Vamos a Jerusalén a que resuelvan el problema. Vamos a ver quién va a resolver el problema. Aquí dice subieron a los apóstoles y a los presbíteros para resolver el problema. Vamos a ver quién resuelve el problema, quién es el que encarga de poner puntos sobre la I ahí en el concilio. Siga. Ok, así que siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos cuando llegaron a Jerusalén. Fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo... Después de mucho debate, otra vez vuelve el debate. Debatieron primero allá, cuando estaba Pablo y Bernabé solo. No pudieron, vamos a los apóstoles. Entonces, cuando estaban los apóstoles, viene otra vez un gran debate. Y ustedes van a observar que quien que puso fin a ese debate fue Pedro. Léame, entonces Pedro lo lee despacio. Entonces Pedro, no Santiago, no Juan, ahí fue el error de él. Okay. Entonces Pedro, siga. Ahorita voy a leer otro pasaje. Ahorita cuando le dé chance porque me toca a mí. Okay. Entonces Pedro. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos... Y le dio el discurso. Ahora léame qué pasó cuando Pedro se para y da el discurso, versículo 12. Vosotros sabéis... 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. A ver, perfecto. Cuando él se ríe porque él dice, escucharon a Bernabé y a Pablo, pero ¿sabe quién fue el que llevó la situación a Jerusalén? Bernabé y Pablo, de modo que no me venga a decir que fue Bernabé y Pablo quien puso fin a esto, quien hizo, no. Bernabé y Pablo no pudieron, eso mismo que él se ríe. Bernabé y Pablo son los que vienen de allá, desde el versículo 2, ¿se acuerdan? Y no pudieron, Bernabé y Pablo, y eso que eran apóstoles. Tenían autoridad, había alguien que tenía más autoridad dentro de la iglesia, más autoridad que Pablo y Bernabé. Los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros no pueden solucionar el problema. Están otra vez peleando. ¿Quién se pone de pie? Pedro. Pedro lanza el discurso y cuando Pedro habla, después que estaban acalorados, todo el mundo guarda silencio. He ahí la muestra de que se cumple lo que Jesús le dijo: a ti te doy el encargo, a ti te doy las llaves del reino. Lo que te quedará atado, lo que desates quedará desatado. Pedro, pastorea mi rebaño.
Pero Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como el rey con el trigo. Eso es lo que está haciendo en Jerusalén. Satanás está zarandeando a los apóstoles. ¿Y quién es el que se pone de pie, como dice Cristo? Pero yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. Pedro. Y toda la asamblea, como se había escuchado a Cristo, que había dicho eso, toda la asamblea guardó silencio. Y ahora, obligados, porque el mayordomo que Cristo había colocado en la iglesia había dicho eso, tuvieron que escuchar obligado a quien no querían escuchar. ¿A quién no querían escuchar? A Bernabé y a Pablo. ¿Por qué ahora lo escuchan? Porque el jefe había hablado. Entonces no me venga a decir mentiras, porque si usted conoce la escritura, yo también. Ahora, la primera, él me dice que si hablemos de Mateo capítulo 16, versículo 18, que Jesús le dijo en hebreo, en arameo, a mí que me importa, a veces no entendemos ni siquiera el castellano, vamos a irnos al griego y al arameo, vamos a la consistencia. Si él me hablara en el idioma griego, yo le creería. Maneja bien el griego y tal, eso para asustarme, y a mí no me asustan así. El griego realmente viene a mostrar que Pedro es una piedra, que él diga que es una piedra pequeñita, yo se la acepto. Cristo es la piedra grande y Pedro la piedra pequeñita. Pues Cristo quiso fundar su iglesia sobre esa piedra pequeñita para mostrar su poder, pero que todos respeten esa piedrita que Jesucristo puso. Y para que ustedes se den cuenta que cuando él me nombra primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante y el versículo 6, no me leyó el versículo 7 y 9, que lo vamos a leer. Y no ha leído Efesios capítulo 2 versículo 20. Primero le leo Efesios 2:20 para que ustedes se den cuenta que no hay ningún problema que Cristo sea la piedra grandota que él dice y que Pedro sea la piedrita, que eso no hay ningún problema, se la valemos. Pero sin embargo, después de la piedra grandota que es Cristo, una piedra tiene que seguir después de esa. Pedro. Póngale usted el nombre que usted quiera, piedrita o piedrota. Pero en la iglesia católica, después de Cristo, como jefe o como consistencia que Cristo dejó, es esa piedrita o esa piedrota que usted quiera. Y si puede ser piedrita, a Cristo no le importa que sea piedrita o sea piedrota. Lo importante es que después de él hay alguien encargado que tiene las llaves, hay alguien encargado que le dice lo que ates quedará atado y lo que desate quedará desatado. Y eso es lo que a nosotros nos importa. En Efesios capítulo 2 versículo 20 está claro y lo vamos a escuchar. Efesios 2:20. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles. Aquí está, las bases, las primeras piedras. Estamos hablando del pueblo como se construía ya con piedras. No eran como ladrillos normalmente, era con piedras. Están cimentados cuyas bases, las piedras base, son los apóstoles. Y escuche lo que viene. Y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Aclaremos, si él dice que esa es la piedra grandota, lo aceptamos y esa es Cristo. Pero sobre esa piedra, si usted quiere, vienen otras piedras que son los apóstoles. Pero de esos apóstoles, después de Cristo, primero está Pedro y después los demás apóstoles. Y después de eso venimos nosotros. Pongan cuidado que nosotros también somos piedras, como él decía, porque él tomó la de Pedro, que Pedro está diciendo que todos somos piedras, y eso es verdad. Y después de esas piedras venimos nosotros. Pongan cuidado, siga. En él se ajustaban los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo. Un templo. Entonces ahí la iglesia ya la compara con un templo. Formar un templo, no 2, ni 3, ni 4, uno, una iglesia. Y escuche, a ver que usted y yo tenemos que estar ahí, no tenemos que estar fuera. Dale. Un templo santo en el
ustedes se van edificando Ustedes también son piedras. Se van edificando hasta ser un santuario 1, no 2 ni 3, un santuario. espiritual de Dios. Entonces no es que viene otro a fundar otro santuario, a fundar otro templo. Ya hay una sola iglesia, aquí simbólicamente representado, donde Cristo es esa piedra angular, donde están después los apóstoles, pero que son como base, pero la primera que Cristo colocó, esa piedrita chiquitiquitica, pero que se llama Pedro. Después de él vienen los demás y tienen los encargados. Y ahora vamos a escuchar que sea el mismo Pedro, para que usted se dé cuenta que no está hablando de que en la iglesia Pedro no es la piedra. No está hablando eso. Está hablando algo distinto, y por eso me gusta lo que él dice. Hay que leer el contexto, y vamos a leer el contexto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, para que ustedes lean el contexto y lo vean todo. Pedro 2, 1 en adelante. Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adúltera de la palabra. No adulterada. ¿De qué? Pongan la lupa. ¿A qué es lo que quiere que busquemos? La palabra. La leche no adulterada, que es la Palabra. Miren, vamos a leer todo el contexto. Nos está invitando a buscar la palabra, a leer la palabra, a creer en la palabra. Obsérvenlo. Siga. Gracias a ella, Gracias a la palabra, crecerán y alcanzarán la plenitud. y alcanzarán la plenitud. Siga. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Siga. Se han acercado al que es la piedra viva, Se han acercado a quien es la piedra viva. Siga. rechazada por los hombres, Rechazada por los hombres. Vean ustedes que Pedro no viene diciendo que Cristo es la piedra de la iglesia donde fue fundada, así como él dice, y que Pedro no, que Pedro reconoce no. Aquí está hablando de que la palabra de Dios hay que aceptarla, hay que tomarla como la leche sin adulterar. Pero que Cristo es la piedra angular. ¿De qué vamos a ver? ¿De qué? Siga. ¿Y qué es? Siga. y que sin embargo es preciosa para Dios. Los constructores la desecharon y es preciosa para Dios. Siga. Que la escogió. Ahora pase el versículo 7, para no leer mucho. Ustedes pues que creen reciban honor. Reciban honor. En cambio, para que aquellos que no creen, Aquellos que no creen, y comenzamos, ¿de qué está hablando? Y que tenemos que recibir la él palabra. No me empujen. ¿Y de qué estamos hablando? De la palabra no adulterada, que tenemos que aceptarla. Y al aceptarla estamos creyendo. Ustedes que creen, sigan. Él es la piedra rechazada por los constructores. Y pongan la lupa cuando se rechaza a Cristo como piedra. Vamos a ver, cuando se dice que Pedro es la piedra que Cristo dejó dentro de la iglesia, vamos a ver si es verdad lo que él dice. Dale. Que se ha convertido en la piedra angular. Y ahí viene, pongan la lupa, léanmelo despacio, ahí viene. Piedra en la que la gente trompieza, Y ahí, listo. y roca que hace caer. Siga, ahí viene, yo le tomo la foto. Cuando se niegan a creer en la palabra, ¡Págata!
Cuando tropiezan con la piedra, cuando dicen que Pedro es la piedra que Cristo dejó en la iglesia, no. Si leemos el contexto, no está hablando de la iglesia, está hablando que hay que aceptar la palabra de Dios y que hay que aceptarla como la leche sin adulterar, como lo hacen los protestantes. No, no hay que adulterarla, y que hay que aceptar la palabra de Dios tal y como la hizo Cristo, y el que no la acepta como la dijo Cristo y comienza a inventar como hace él, choca con la piedra angular al no creer en la palabra, porque le creen mejor a otros que dicen es que Pedro es piedrita y entonces Cristo no la dejó, y no mira todo el contexto. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino, autoridad, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Lo dejó como encargado de la iglesia. El que no crea eso choca con la piedra angular, es un constructor que ha desechado la piedra angular, y que para nosotros es esa piedra que de vida, es la piedra donde nos afirmamos. Cristo lo dijo, yo lo creo. Queridos hermanos, como bien explica el padre Luis Toro, no existe ninguna contradicción en afirmar que Cristo es la piedra angular y, al mismo tiempo, reconocer que después de esa piedra fundamental hay otra piedra que cumple una función visible y decisiva en la iglesia. Cristo es el fundamento absoluto, el origen y la cabeza, pero es él mismo quien quiso edificar su iglesia con un orden concreto y una autoridad confiada. Por eso, después de la piedra angular, Cristo coloca a Pedro como la piedra que confirma, guía y sostiene a sus hermanos. No es una invención humana, es un encargo explícito del Señor: apacienta mis ovejas, confirma a tus hermanos, a ti te doy las llaves. Incluso cuando Jesús advierte que el enemigo intentará sacudirlo, deja claro que ha orado especialmente por Pedro, porque su fe no puede fallar. A lo largo de los evangelios, Cristo se dirige a Pedro con una autoridad singular, revelando su papel como líder visible de la iglesia naciente. Aunque venga un pastor y me diga lo contrario, yo creo lo que dijo Cristo. Por eso chocan los protestantes. Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Y dicen los protestantes, no, eso significa el cuerpo de Cristo. Chocan contra la piedra angular. Jesús dijo, Juan 20:21, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdone le quedan sin perdonar. Los protestantes chocan contra la piedra angular, la piedra que desecharon los constructores, los evangélicos que andan construyendo la iglesia, construyendo la doctrina cristiana. Desecharon la piedra angular al no creer en la palabra de Cristo, que dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Cuando chocan contra la palabra de Dios, cuando desechan a la piedra angular, cuando dice Lucas capítulo 1 versículo 42, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y chocan los protestantes y dicen, María es una mujer cualquiera. Chocan contra la palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores ha pasado a ser la piedra angular para los católicos. Por eso, hermanos, no hay que interpretar las escrituras por su propia cuenta. No es culpa de ellos, es que a ellos le engañaron, les confundieron. Pero la cosa no es así, las cosas es distinta. Entonces, si usted lee la Biblia en su conjunto, se da cuenta que a los hermanos separados les engañan por su buen corazón. Porque aquí vemos a otro hombre de buen corazón que busca la verdad, pero que le hicieron creer cosas que no son. Entonces es necesario, con amor, pero con amor a la verdad y con la verdad para adelante, y comprobándolo con las Sagradas Escrituras, podamos decir, eso no es verdad, la verdad es esta. Ok, quiero rescatar varias cosas, pero cuando mencioné hechos no terminé mi punto, así que esa es una. ¿Dónde se termina el punto? Él dijo que cuando Pedro hablaba ya no había más quien le rebatiera. Pero yo quiero citar así, completar mi punto en Gálatas. Si quieren acompañarme a Gálatas capítulo 2. Y
Y ahí vamos a ver el apostolado de Pedro, pero vamos a ver que Pedro no era el único apostolado que había, y creo que en eso está de acuerdo él. Ahora, dice en Gálatas, había para que entiendan un poquito, Gálatas es un libro en el cual habían varios problemas, principalmente por la justificación por la fe. Pero les voy a leer desde el versículo 3, Gálatas 2:3. Pero ni aun Tito, está hablando Pablo, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, en nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, o sea, Pedro está reconociendo que, Pablo está reconociendo que Pedro tiene un apostolado, pero no está diciendo que sea el único. Y luego dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, ahí está Jacobo, que era lo que yo les decía, que Santiago es el mismo Jacobo. Ahora dice Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Es lo mismo que Efesios capítulo 2 versículo 20, que él decía que yo no lo conocía. Sí lo conozco, pero ahorita también le voy a dar lo que creo de eso. Ahora, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Y ahí Pablo va a callar a Pedro, lo va a enfrentar, porque Pedro cometió un error. ¿Cuál era el error que estaba cometiendo Pedro ahí? Él no se estaba ya juntando con los gentiles, porque en ese tiempo estaban los judíos de la circuncisión, que se le llamaban también judaizantes, y en ese tiempo muchos judíos estaban ya creyendo en el Evangelio, pero había unos que no, y Pedro se dejó de juntar con aquellos cristianos. ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo a Pedro? Escúchenlo bien, Gálatas capítulo 2 versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. ¿Dónde está la autoridad de Pedro ahí? Me le opuse, dice, me opuse porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, ahí está otra vez Jacobo, y sí sostengo lo que dije, que parte del que estaba procediendo esa junta en Jerusalén estaba Santiago, y era parte del que lo estaba presidiendo, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse. Pablo está hablando de Pedro. Entonces dice, porque temía a los de la circuncisión. Pedro temía a los de la circuncisión, y es por eso que cuando él está citando y está dando la interpretación a Hechos 15, Pedro ya cambió de opinión, y él dice, hermanos, y está citando lo que dice Cornelio en el capítulo 10, no sé si usted lo ha leído, pero en Hechos capítulo 10 baja un lienzo de comida, y Pedro dice, yo no quiero ir, pero por una visión que se le dio a Pedro, se le dijo, mata y come. ¿Qué le quería dar a entender? Luego Pedro lo va a explicar en Hechos. Y Pedro dice, ok, he entendido que el Evangelio también es para aquellos que no son judíos. Y en eso estamos incluidos ustedes y yo. Ahora, el punto central de esto es que Pedro no está siendo la autoridad ahí suprema. ¿Sí me explico? Pedro
Entonces, bueno, no me crean a mí, vean a la Biblia. Vean a la Biblia, ¿ok? Dice, versículo 11, lo voy a repetir. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Léanlo ustedes mismos. Léanlo ustedes mismos. Ok, en segundo lugar, él dice, aunque tú hables griego, yo no te voy a creer. Esa es una falacia lógica que se llama non sequitur. Yo no dije que no habla griego. No habla griego, no habla griego. Ok, esa es una falacia lógica. Yo terminé. Vosotros sí que Pero no déjenme, diga que yo no dije. Déjenme hablar. Yo no dije que usted no habla, yo lo que dije fue, usted no habla griego y me vine a hablar de griego. Eso fue lo que dije yo. Yo he estudiado griego, por si no lo sabía. Hábleme en griego, hábleme, vamos a hablar en griego, hábleme en griego. Usted estudió en griego y yo también estudié griego. Entonces hábleme, a ver, cuénteme de dónde viene, dígamelo en griego. Ok, ¿de dónde lo viene? estoy explicando en griego. No, ok. El hecho de que, vean, el hecho de que yo no domine un idioma no quiere decir que no lo he estudiado. Ni usted ni yo también lo he estudiado, pero entonces ni usted lo domina ni yo tampoco, entonces no hablemos de castellano, que es el que dominamos. Ok, pero ahora, lo que aquí estoy diciendo, que la falacia non sequitur, él está cometiendo una falacia lógica, es una falacia lógica que todo filósofo, yo sé que los católicos tienen mucha filosofía, y a mí también me encanta la filosofía, y es una falacia non sequitur el hecho de lo que él está haciendo. Ese es un primer punto, ok. Ahora, ¿cuál es el otro punto que quiero rescatar aquí? Otro de los puntos que quiero rescatar aquí es que cuando él está hablando, perdón, ¿usted conoce el principio de interpretación Granville Sharp? No lo conozco. Ok, déjeme explicarse. Pero no, a ver. Déjame explicarse. Solo una cosa, sí lo voy a terminar. Solo una cosa. Que me avisaron que me quedaba 10 minutos. Eso es lo que le quiero decir. Ok, gracias. Ok, solamente para explicárselo. Él, regresando al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, él estaba haciendo una anotación gramatical que ningún erudito en griego la hace. Y yo les puedo citar a autoridades que dominan el tema del griego. Por ejemplo, uno de ellos es Dana y el otro es Julius Manti, que son autoridades. Y ustedes pueden corroborar los libros que ellos han escrito, que son autoridades en griego. Ok, ahora, vean, escuchen. Queda 10 minutos. Cuando dice Pedro, que es lo que él estaba diciendo, que cuando se está refiriendo a la palabra, hay una conjunción gramatical que es y él está diciendo, es que aquí se debe de entender que Pedro no está hablando necesariamente acerca de rechazar a lo que es la palabra o rechazar la palabra, que son aquellos que no creen. Pero lo que él no está haciendo entender, que la conjunción gramatical que está puesta en Pedro no está necesariamente separando. Esto es algo técnico. Esto es algo un poquito técnico, así que les pido me tengan paciencia. Pero el punto es aquí, que cuando él está haciendo la distinción entre la I que hay puesta en el versículo, desde el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos no tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Él está haciendo un mal uso de del principio gramatical que se llama Granville Sharp. Así que ustedes pueden reírse, pero lo pueden corroborar en cualquier libro de griego, así que simplemente para poder concluir ya lo que estoy diciendo. Porque ya me toca a mí. Lo que estoy concluyendo ya para estar diciendo, los argumentos por los cuales yo le he rebatido, en primer lugar, Pablo está rechazando la autoridad de Pedro en cuanto a no comer con los gentiles. Gálatas capítulo 2, y se los leí. Así que ustedes fueron confrontados con la palabra. Y ustedes pueden seguir leyendo, pero bueno, espero que todos ustedes sigan leyendo las Escrituras, porque creo que en eso estamos de acuerdo. Tanto él como yo necesitamos cada día estudiar más las Escrituras. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Aplauso.
Gracias por compartirlo. Aplauso fuerte, fuerte, que se oiga, aplauso, hermano. Le agradecemos al hermano. Hermano, quiero que sepa que la presencia de ustedes nos enriquece, porque podemos ver hasta hermanos que hablan griego, y eso nos enriquece. Es una broma, no me lo tome a mal, hermano. Miren, hermanito querido, San Pablo no le contradice la doctrina a Pedro. Vamos a leer de nuevo Gálatas 2:11 en adelante. Verán que San Pablo está corrigiendo no la doctrina, la actitud de Pedro. Pedro cometió un error. El Papa se equivoca, peca. Y un cristiano debe corregir, aunque sea su autoridad, debe corregirle. Usted ve al cura que está cometiendo un pecado, ¿debe corregirlo o no? Tiene que hacerlo. Sí, yo veo a mi obispo cometer un error, con respeto, lo he hecho, le corrijo. Yo veo al Papa y tengo la oportunidad de corregirlo, lo corrijo. Pero no se trata de la doctrina. Observe cómo él quiere hacerle creer a ustedes que Pedro se enfrentó contra la doctrina. Pablo le rechazó la doctrina a Pedro. Vamos a ver si fue la doctrina o fue que Pablo hizo algo, Pedro hizo algo malo. Vamos a ver. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. La conducta, no la doctrina. La conducta era... había que reprenderlo. ¿Por qué había que reprenderlo? Dale. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos. Ahí no habla que Pedro dijo, hay que rechazar a los no circuncidados. Esa sería la doctrina. Él mismo citó a Hechos de los Apóstoles capítulo 10, cuando es Pedro quien dice que el Señor le iluminó a través de Agar y Coma, y le dice, oye, esto es que los paganos también, y es Pedro el que dicta esa doctrina. Pedro enseña la doctrina de aceptar a los no circuncidados, pero enseñaba una cosa y hacía otra, y es cuando Pablo le dice, a ver, ¿por qué usted hace una cosa distinta a lo que ha enseñado? Ha enseñado, y está comprobado en Hechos 10, que enseñaba Pedro la doctrina. Esto es lo que el hermano no alcanza a ver. Una cosa es la doctrina y otra cosa es la conducta que cometió Pedro, y Pablo lo corrige. ¿Qué está diciendo en castellano? Que aquel católico que no sea capaz de corregir a un cura que lo vea que está cometiendo un error, comete un pecado. Y aquel cura que vea a su obispo cometer un error y no lo corrige, comete un pecado. Y aquel obispo que vea al Papa que está cometiendo un error y no lo corrige, comete un pecado. Esa es la enseñanza. Pero él habla griego, pero no entiende esto. Bien, vamos ahora a bendecir a Dios por esta oportunidad que nos brinda. Cuando, perdone el hermano que quería hablar, ¿cuál era el otro? Usted, perdone, pero ¿cuándo estamos otra vez de nuevo? Ayúdeme. El miércoles en Loma Alta le esperamos, Loma Alta. Usted es católico, entonces de todas maneras lo esperamos. Yo pensé que era evangélico también. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a ponerle de pie para darle gracias a Dios. No, ya nos dijeron que teníamos que cortar y tenemos que obedecer porque el hermano se alargó un poquitico. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias. Porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso he hecho que estos hermanos vengan en busca de la verdad, en
en las Sagradas Escrituras. Te pido por ellos y por todos los hermanos que en el mundo entero han sido confundidos a causa de las falsas doctrinas de los falsos pastores. Señor, que ese deseo expresado en las Sagradas Escrituras, que todos sean uno y que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, se cumpla, y que nosotros seamos instrumentos tuyos para que se haga realidad tu querer. Gracias, Señor, por reunirnos en esta noche como los hijos de una misma familia. Tu palabra nos ilumina, tu palabra nos fortalece. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Para concluir, este diálogo nos deja una enseñanza clara y necesaria para nuestro tiempo. La fe cristiana no se defiende con intimidaciones intelectuales ni con citas aisladas, sino con una comprensión integral de la Escritura, la historia y la voluntad expresa de Cristo. A lo largo del intercambio queda en evidencia que la Iglesia no se edifica sobre interpretaciones privadas, sino sobre un fundamento querido por el mismo Señor. Cristo es la piedra angular, pero él mismo estableció una autoridad visible para custodiar la unidad, la doctrina y la comunión. Pedro no reemplaza a Cristo, lo sirve, no compite con él, lo obedece. Negar este orden es fragmentar el Evangelio y repetir los errores que han producido división. Este video nos invita a volver a la palabra completa, leída en su contexto y vivida en la Iglesia que Cristo fundó. La verdadera apologética no busca vencer al otro, sino conducirlo, con amor y verdad, al plan original de Dios para su pueblo. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, no la guardes para ti. Compártela con quienes más lo necesitan. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que avive tu fe y renueve tu espíritu. Porque cuando un corazón se entrega a Cristo, no hay oscuridad que pueda apagar la luz de un alma que ha sido tocada por el poder divino. Que Dios te bendiga y que su amor transforme cada rincón de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Aquí en Vigilantes del Reino.